Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de En Blanco y Negro y hoy con un nuevo ranking listado de las mejores películas del cine negro. Un género que siempre ha tenido muchos seguidores y hoy les hablamos de esa época y de sus mejores películas. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Si definimos un poco el cine negro, pues es uno de los géneros más codificados de la historia y aún así es complicado definirlo. Sabemos que el cine negro prototípico tiene química sexual extrema, a menudo entre una femme fatal despiadada y un hombre duro y de emociones encallecidas. Su estética está basada en los claroscuros cromáticos, las sombras y los escenarios retorcidos, perfectos reflejos de las pasiones torturadas de quienes deambulan por ellos. También tenemos como elemento clave la temática criminal, a menudo, aunque no siempre, retratada desde el punto de vista de los malhechores, que todos exhiben una moral ambigua y poco fiable, donde el detective puede convertirse en traicionero extorsionador a la mínima. Y además, pues como saben, muchos directores tuvieron bastantes películas de este género, como Orson Welles, Howard Hawks, Billy Wilder, John Huston o Fritz Lang, donde podríamos encontrar diferentes películas. Bien, pues empezamos. El Halcón Maltés de 1941, dirigida por John Huston, y entre los intérpretes destacados está Humphrey Bogart, Mary Astor y Peter Lorre. Basada en una novela también esencial para el género por el autor Dashiell Hammett, publicada en 1930 y que ya había sido adaptada en una película de 1931, pero la encarnación de Bogart como Sam Spade se convertiría en un modelo a imitar. Fue gracias a que el actor, conocido hasta entonces por sus papeles de gángster, le inyectó una buena dosis de ambigüedad inspirada en estos, con su combinación tan imitada como parodiada de melancolía, cinismo y un punto romántico. En este caso, la historia de la búsqueda de un preciado objeto, el halcón maltés, es también un esquema muy socorrido y concluye, como todos los buenos películas del cine negro o cine noir, con un sonoro e inteligente corte de mangas al restrictivo código Hays de censura de la época. Bien, tenemos luego Perdición de 1944, dirigida por Billy Wilder y con los principales intérpretes Fred MacMurray, Barbara Stanwyck o Edward G. Robinson. Todos nombres de primerísima categoría para uno de los clásicos indiscutibles del cine negro. Raymond Chandler y Billy Wilder firman un guión basado en una novela de James M. Cain, que encarna nada menos que a un Fred MacMurray que no cae en los tópicos habituales gracias a sus papeles previos en la comedia, y una Barbara Stanwyck que brilla en el mejor papel de su carrera, una auténtica psicópata, y el papel de Edward G. Robinson tan perfecto como de costumbre. Además, una gran banda sonora de Miklos Rozsa. Como pudimos saber, el propio Alfred Hitchcock era un fiel devoto de esta película y que se basó, o por lo menos parte de su carrera en esta interpretación. Tenemos luego Laura de 1945, dirigida por Otto Preminger y con los principales actores-actrices Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb o Judith Anderson y además Vincent Price, sí, el famoso actor que sobre todo había hecho películas de género de terror. Como muchos otros directores de la época, Otto Preminger, que había dejado Austria cuando comenzaba la guerra, obtuvo su primer gran éxito en Hollywood dentro del cine noir y no fue el único, ya que tiene diferentes películas. Su elegantísima dirección inunda el relato de movimientos de cámara y hallazgos de puesta en escena y dota a Laura de un halo de romanticismo fatalista del que carecen otras muestras más ásperas y realistas del cine noir.
Además, curiosamente, hay interpretaciones que no esperaríamos, como la que hace Vincent Price en el papel del el Playboy Shelby Carpenter. Bien, en todas estas películas no doy un poco mi opinión sin meterme mucho en el argumento por si las quieren ver. Bien, tenemos una de 1945 que se llama Desvío, dirigida por Edward G. Ulmer e interpretada por Tom Neal, Anne Shabazz, Claudia Drake y Edmund McDonald. Durante época se consideró una pieza menor al lado de contemporáneas como las que hemos comentado, comentaremos más adelante, como Perdición o El sueño eterno, pero acabó siendo reivindicada como un extraordinario película, film de cine noir. El aspecto arrebatadoramente onírico de su fotografía les dio fama de haber sido rodada en una semana, aunque más tarde se descubrió que no era cierto. Además, es una película que no es muy larga para la época, porque son solo 68 minutos y es curioso que tiene pinta como de haber sido inspirada en otras películas del cine noir, pero basándose también en comedias locas de más adelante. Ulmer nos cuenta como un músico que hace autostop para atravesar el país es recogido por un extraño. Tras la muerte accidental de este, se apropia de su coche e identidad y se ve envuelto en 1001 peripecias. Otro clásico de 1946, El sueño eterno, dirigida por Howard Hawks y con Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridley y Martha Vickers y Dorothy Malone como principales intérpretes. Dos de elementos que dieron fama a esta adaptación de la novela clásica de Raymond Chandler: por un lado, la encarnación de Humphrey Bogart como Phyllis Marlowe, que ya, digamos, no querían que fuera tan parecida a la que hizo como de Sam Spade en El halcón maltés 5 años antes, y por otro, la tensión sexual entre Bogart y Lauren Bacall, asombrosa en una película de los años 40 y que hace transitar a la película por códigos casi de otro tipo de comedias, como podríamos asemejar a los de La fiera de mi niña. Se dice que Hawks sacrificó en la sala de montaje la verosimilitud y credibilidad del film, ya que la película arranca con Phyllis Marlowe contratado para investigar unas deudas de juego de una descocada heredera, aunque la cosa va por derroteros completamente distintos, y Howard Hawks dio preferencia a secuencias que incrementaran el alto voltaje sexual y dejando fuera las convenciones policíacas. De 1947, Retorno al pasado, del director Jacques Tourneur, con Robert Mitchum, Jane Green, Kirk Douglas, Rhonda Fleming y Richard Webb. Bien, es una película que tiene una estructura deliberadamente confusa, a golpe de flashbacks, de volver atrás en el tiempo, que enuncian otro gran tema del género. El personaje de Mitchum intenta escapar de su pasado, pero no es fácil. El director, Jacques Tourneur, sobre todo en esa época de los años 40, rubricó un trío de piezas perfectas del género, como fue La mujer pantera y Yo anduve con un zombie. Le ayudaron, aparte de las interpretaciones medio sonámbulas del reparto, la fotografía llena de sombras de Nicolás Musaraca y la antológica banda sonora de Roy Webb. La dama de Shanghái, de 1947, dirigida por Orson Welles y en el que aparece el propio Orson Welles, Rita Hayworth, Everett Sloan y Glenn Anders. Es muy mítica esta película, sobre todo por su secuencia final con el tiroteo en el laberinto de espejos. Pero esta película va más allá de eso. Casi es como si Orson Welles hiciera una declaración de intenciones a la que, digamos, como muchas de sus producciones que en teoría tenían presupuesto infinito, pues él rodó esta película como compensación por la financiación del desastroso musical de Broadway inspirado en La vuelta al mundo en 80 días. Y con esta pequeña maravilla, Welles siguió definiéndose como uno de los mayores rebeldes de Hollywood, actitud que plasmaría más tarde en Sed de Mal.
El argumento, les cuento un poquito. Un marinero irlandés, Orson Welles, entra a trabajar en un yate al servicio de un inválido casado con una mujer de extraordinario atractivo, Rita Hayworth. El tercer hombre, de 1949, dirigida por Carol Reed, y con los intérpretes Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, Orson Welles, Bernard Lee y Paul Horbiger. No tiene el arrollador prestigio de otras películas de la época, pero merece estar en las listas de las mejores del género debido a su brillante puesta en escena. Nos movemos en la Viena de 1947 a principios de la Guerra Fría. Un escritor de bajo rango acude a visitar a un amigo, pero este muere en un accidente de tráfico. Según la policía, 2 hombres le ayudaron, pero un testigo habla de un tercero. Graham Greene, el escritor, adapta aquí su propia novela y sabe qué teclas pulsar para que se respete el extraño espíritu de la misma. Tenemos luego de 1950 La jungla de asfalto, también dirigida por John Huston y con los intérpretes Sterling Hayden, Louis Kahler, Sam Jaffe, Jim Hagen y James Whitmore, además de Marilyn Monroe. No es que sea exactamente una película noir, pero sí sigue un esquema de cine negro aplicado a los códigos de las películas de atracos y tiene tal perfección y firmeza que se convirtió en el modelo bajo el que se ha medido el género posteriormente. Se ve la meticulosa preparación del atraco a una joyería mientras vamos conociendo a cada uno de sus ejecutores. Tendríamos aquí una película de bajo presupuesto pero de gran resultado. Tenemos luego El demonio de las armas de 1950 del director Joseph H. Lewis con Peggy Cummings, John Dole, Berry Kruger y Morris Karkowski como intérpretes. Es un clásico pero de una serie B muy modesta, aunque se le puede incluir en la etapa clásica del cine negro, aunque también veríamos trazas de otros géneros. En este caso seguimos las andanzas de un par de atracadores a lo Bonnie and Clyde, pero retratadas de forma mucho más sintéticas y directa de lo habitual y con elementos de un thriller psicológico. Tenemos luego Los sobornados de 1953. Esta película casi todo el mundo la conoce por la secuencia en la que un sádico de físico indescriptible interpretado por un joven Lee Marvin echa café hirviendo sobre Gloria Graham. Pero por supuesto esta película del gran Fritz Lang es mucho más. Es la historia de un policía interpretado por Glenn Ford que se niega a dejarse azotar o que le salpique la corrupción que anida en su departamento y emprende tras el asesinato de su mujer una lucha desigual contra gángsters y sus propios compañeros. Tenemos luego El beso mortal de 1955, que digamos que el cine negro y la tensión de la Guerra Fría colisionan. El resultado es una cinta oscura y delirante que detona con la potencia de 1.000.000 de megatones. Esta cinta, del siempre fiable y polifacético Robert Aldrich, arranca cuando el detective Mike Hammer, interpretado por Ralph Meeker, casi atropella a una mujer que vaga asustada por una carretera nocturna. Está vestida sola con una gabardina y aquí ya se fija la atmósfera difusa y oscura que marcará el film. Cuando unos días después la mujer es asesinada, Hammer decide investigar. Tenemos luego de 1956 Atraco Perfecto, de Stanley Kubrick, con los intérpretes de Sterling Hayden, Colin Gray, Vince Edwards y Mary Windsor. Con solo 27 años, Stanley Kubrick rubricó con su tercer trabajo la primera de sus muchas películas imprescindibles. Esta vez seguía los pasos de su previa El beso del asesino. Aquí veríamos un subgénero que podríamos considerar como atracos que salen regular. Alcanzó bastante éxito con esta película, sobre todo por las grandes interpretaciones de sus actores y actrices. Tenía una característica que se centraba más en las consecuencias del meticuloso atraco a un hipódromo y el conflicto entre los criminales que en la ejecución del delito en sí.
Bien, y para finalizar tendríamos Sed de Mal de 1958, dirigida por Orson Welles y con un elenco de actores entre los que cuenta Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles y Marlene Dietrich. Algunos cinéfilos exigentes dicen que es la última gran película de Orson Welles, pero la siguiente, sin ir más lejos, la que se llamó El Proceso, es también monumental. De lo que no cabe duda es que es su mejor aportación a los códigos del cine negro, pese a que La Dama de Shanghái es una de sus grandes obras. Es conocida por las inacabables discusiones que tuvo con la productora por el montaje final, que curiosamente acabó saliendo a la luz en 1998, o por su espectacular plano de secuencia inicial, pasmoso por estar rodado de forma completamente artesanal. Welles logra construir una atmósfera tóxica y pesada a partir de ese amenazador plano secuencia en el que una bomba es colocada en un coche y que explota cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Charlton Heston como un policía fronterizo, Janet Leigh como su mujer y el propio Welles en una interpretación casi de tragedia shakespeariana. Veríamos cómo es un detective corrupto el personaje de Orson Welles. Entre todos envían al espectador el descorazonador mensaje de que llevamos el mal dentro de nosotros y no hay demasiado que hacer al respecto. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.